Saquen sus Biblias. A mí el libro de Romanos me gusta mucho, pero la verdad que yo me acuerdo un día que no es parte de mi plática, pero un día me acuerdo que estaba en el gimnasio. ¿Y cuántos han leído Romanos? A ver, si lo están leyendo. Y habla en el capítulo 1 cómo Dios los entregó a unas mentes reprobadas y todo. Y, y una persona que me dice, oye, ¿qué dice Dios acerca de este tema? Me dice. Y me volteé y me dice, ¿qué dice Dios? Y le dije, ¿de verdad quieres saber? Y me dice, se volteó y me dijo, no. Y corrió. ¿Sí? Y me estaba hablando en específico acerca de lo que habla Romanos. ¿Sí? Y en esta parte. Y estando ahí, ya llega y estaba él haciendo ejercicio por allá. Era muy temprano, yo iba a las 5 de la mañana en ese tiempo al gimnasio. Y habíamos pocos, no era un gimnasio pequeño, habíamos pocos. Y en eso nomás lo oigo gritar de lejos. Y grita, ¡ah! Y se deja venir otra vez. Dije, no, hombre, me va a decir. Sí, él sabía lo que yo hacía, él sabía lo que predicábamos. Y me dice, sí quiero saber. Sí. Y me dice, ¿me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno? Sí. Y me volteé y le dije, te voy a decir, leas Romanos. Sí. Le dije, y tú te vas a dar cuenta que dice Dios. Sí. Y agarró y agarró y se fue y me dice, lo voy a leer, ¿eh? Lo voy a leer. Sí. Y ya a los días que lo volví a ver y dice, no me gustó. Y le dije, ¿verdad que no te gustó? Le dije, me dice, no, no me gustó. Pero me dijo, le creo, ¿eh? Sí. Y la realidad es como vemos en el capítulo 1 de Romanos, a mí me encanta, porque cómo lo va desarrollando Pablo y cómo lo va desarrollando y luego habla acerca del poder del evangelio, habla acerca de la culpabilidad del hombre y cómo ahora sí que él se consideraba un deudor, ¿sí? Donde él hablaba de la palabra. Ahora sí que hablaba con denuedo, lo vemos, y donde él en su corazón, ¿sí? Él tenía un llamado, ¿sí? Él tenía ese llamado, él se consideraba un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y vemos aquí en el capítulo 2 donde vemos en la culpabilidad del hombre y vemos cómo en el versículo 24, no voy a hablar de esto, en este sentido lo vimos la semana pasada, y cómo dice que en el versículo 24, y dice, porque por lo cual también Dios se entregó a la inmundicia en las concupisciones de su, ay, me perdí, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y dice versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el, por el que es contra la naturaleza. Al igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, que quiere decir una mente depravada, ¿sí? Para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Y esta parte donde empieza ahí a decir acerca de la culpabilidad del hombre,
¿sí? Y empieza a mostrarnos cómo, qué es. Pues dice en este sentido, dice, porque ellos no aprobaron, ¿qué? Tener en cuenta a Dios, ¿sí? Y esa es la causa que vemos hoy en día en el mundo, donde vemos tanta locura. Hoy en día vemos hasta que está muy de moda ahora de que un animal, ¿no? Y que ahí anda por la calle y anda en esto y el otro. Y vemos cómo se ha entregado eso. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de Dios, y donde cada uno de ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Y vemos que del versículo 29 al verso 31, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, ¿se fijan? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entregado el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que también los que se complacen. Y lo vimos la semana pasada, y está hablando de alentar, ¿sí? De alentar a la persona, dice, con los que practican, con los que las practican, ¿sí? No tan solamente el hecho, sino también el alentarlos, el llevarlos a cabo. Están cometiendo y son culpables, donde ahí es donde está el hecho. Y en el capítulo 2 dice: por lo cual, ¿sí? Y habla acerca del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas, ¿sí? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme, ¿qué? A sus obras. ¿Qué dice verso 1? Por lo cual eres, ¿qué? Inexcusable, oh hombre, ¿sí? Y a mí me encanta cómo lo cierra aquí Pablo: cualquiera que seas, ¿sí? Cualquiera que seas tú, ¿sí? Que juzgas. Y esta parte donde vemos cómo viene desarrollando en el capítulo 1, donde había una serie de impurezas, estaba habiendo pecado, y donde se voltean aquí y vemos donde en este sentido el hombre, y dice: inexcusable hombre, quien quiera que seas tú, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, hay algo en el capítulo 1, vemos y cómo está hablando en tercera persona, ¿sí? Porque en el capítulo 1 habla Pablo y habla: los que conocían cambiaron, y está hablando en estos versículos en tercera persona.
Y en el capítulo 2 habla en singular. ¿Sí? Y dice, inexcusable hombre, cualquiera que seas tú. ¿Sí? Se dice que cuando Pablo escribe el libro de Romanos, al menos ya tenía ahí, estando entre ellos predicando el evangelio, se dice que unos 22 años. ¿Sí? Ya llevaba un tiempo, ya los conocía, ya donde en este sentido ya había visto toda esta serie de cosas, ¿sí? Y Pablo había notado que entre los judíos estaban criticando, ¿sí? Donde hacían, ahora sí que estaban criticando ¿a quién? A los gentiles, ¿sí? Y se enorgullecían de ser superiores a ellos, ¿sí? Y se dice que entre los judíos no era común en ese entonces la idolatría y la homosexualidad, ¿sí? Que sí había, pero no era lo general, ¿sí? Entonces aquí se empieza y dice, pero sí eran culpables de muchos de los pecados que Pablo enumera desde el versículo 29 hasta el versículo 31, ¿sí? Y por eso nos muestra y dice, cualquiera que seas tú, ¿sí? Tú que juzgas, ¿sí? Porque ellos estaban haciendo otras cosas, se sentían superiores, y donde él está poniendo, donde el justo juicio de Dios, ¿sí? Y por eso en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad, ¿sí? Y aquí vemos que en este sentido, ahora sí que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿sí? Ahora, el justo juicio se basa ¿en qué? En la verdad, ¿sí? La verdad es Dios. Dios, ahora sí, Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es el principio, Él es el fin, ¿sí? Nosotros ahora tenemos este libro donde es la palabra de Dios, donde es la verdad, ¿sí? El mundo va a cambiar, las cosas van a cambiar, las formas de cómo se vive va a cambiar, pero esto ha existido desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Aún hoy en día vemos muchas de las cosas tal cual como las describe Pablo que estaban pasando en ese momento. Dime si no es cierto. Varias de ellas dice lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Cristo es la verdad, ¿sí? Y a final de cuentas, donde en esta palabra, donde habla verdad, está hablando, dice, esta palabra es aletia, ¿sí? Y habla, es justo e imparcial, ¿sí? Y esto lo cambia, ¿sí? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios donde Él ya ha escrito la palabra y donde cada uno de nosotros somos responsables. No podemos juzgar a otros por cómo viven, sino cada uno de nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Hoy en día vemos cómo, y voy a decir esto porque no son creyentes, yo no considero que sean creyentes. Hoy en día vemos que personas, por tratar de compartir a otros, hacen los mismos pecados, ¿sí? Y quiero decirte, están igual o peor que los otros, ¿sí? Porque la verdad es que Dios es un Dios santo, ¿sí? Vemos donde Dios es un Padre, donde Él ama nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestras vidas cambian. Nuestras vidas son transformadas, de que esas tinieblas trae luz a nuestras vidas, ¿sí?
Y hoy vemos, y siempre ha pasado, yo me acuerdo desde tiempo atrás, pero hoy en día se está generalizando. ¿Sí? Y quiero decirte algo. Fíjate bien qué dice la palabra, ¿eh? Sí. Porque quiero decirte algo. También la Biblia habla que si cualquiera de nosotros hace caer a uno de esos más pequeños, así nos va a ir, ¿eh? Mejor nos fuera enrollarnos y aventarnos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando, no estamos hablando de lo que es Dios. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad, que murió y dio su vida en rescate por muchos, donde Dios viene y cambia el corazón del hombre, transforma y da luz a sus vidas. ¿Sí? Y yo les comentaba la otra vez que vimos, yo me acuerdo muy bien de que el señor Beach me dijo esto, y me dijo, Johnny, me dijo, enfócate, ¿sí?, en que las tinieblas no entren a la congregación, sino que la congregación sea para ¿qué? Sacar las tinieblas. ¿Sí? Y sabes una cosa, eso es para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Yo quiero que tú pienses en esto. Cuando tú conociste a Dios, ¿tu vida fue igual? No. Cuando uno conoce a Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Sí. Para mí hay un antes y un después. ¿Sí? ¿Por qué un antes y un después? Porque había un antes sin Cristo y una vida después de Cristo. Y mi vida cambió. ¿Sí? Yo me acuerdo decir cuando era joven, yo decía, pues, ¿de qué me sirve? Si varios de los de la congregación, cuando éramos jóvenes, hacían lo mismo que yo hacía en el mundo. Pero quiero decirte algo. Yo conocí de Dios y mi vida no podía ser igual. Y ahora lo que yo en mi pecado yo hacía y no traía nada, ¿sí? Y no me dictaba nada mi conciencia, después de Cristo me sentía mal. Después de Cristo sentía un asco. Después de Cristo había un arrepentimiento. ¿Sí? Y en este sentido, vemos aquí donde versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? Ojo, si tu vida no ha cambiado y tu vida sigue igual, sí. O menosprecias la riqueza de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, ¿sí?, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero decirte algo. Cada uno de nosotros vamos a pagar conforme a nuestras obras, Van a pasar por fuego, Sí. Y ahí es donde cada uno de nosotros, versículo 7, vida eterna a los que perseveraron ay, no veo, permítanme. ¿Qué estamos? Versículo, aquí está. Dice, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen
a la verdad. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y dice, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el griego, ¿sí? El judío primeramente, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Subráyalo bien, ¿sí? No hay acepción de personas para ninguno de nosotros. No que tienes tantos años de ser creyente, no que si esto, no que si el otro. No hay acepción de personas, ¿sí? Y en esta parte donde podemos ver el justo juicio de nuestro Padre, porque tenemos un Dios justo, ¿sí? En este sentido. Y sabemos que Él no cambia. Esa es nuestra seguridad, que Él no cambia. ¿Sabes algo que yo me enamoré de Cristo? Es que Él no cambia lo que ha hablado. ¿Sí? Él no cambia de que Él te ama. Él no cambia de que dio a su único hijo a morir por ti para que puedas tener vida eterna. ¿Sí? Y quiero decirte algo. ¿Sí? Ten cuidado con la ira y ten cuidado con ser contencioso, Sí. Porque te van a llevar y vas a, ¿qué dice? Dice, y no obedecen a la verdad. Sí. ¿Tú te consideras un hombre, una mujer obediente? Sí. Eso es cada uno de nosotros, Sí. ¿Por qué? Tú el día de hoy, tú estás leyendo lo que dice tu Padre para tu vida. Sí. Tú el día de hoy estás viendo qué dice Dios, ¿sí? Acerca de la culpabilidad del hombre. Quiero decirte algo, es por su gracia, que somos salvos. Sí. Aquí en este sentido, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Subraya eso en tu Biblia, No es el oidor, sino que el hacedor. ¿Tú te deleitas en hacer la voluntad de tu Padre? Joven, eso es lo que cada uno tenemos que encontrar. ¿Qué es nuestro deleite en hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no habrá acepción de personas. Sí. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ojo, presten atención a esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí?
Esta habla y cambia a varios sentidos y saca de onda, ¿no? Sí. Y muchos de nosotros muchas veces a mí me han preguntado, ¿y qué va a pasar con los que no conocieron a Cristo? O con los que nunca han escuchado. Van a ser juzgados por su conciencia. Sí. Donde sus conciencias va a dictar. Sí. Ahora, tengo una mala para casi todos. Sí. Ahora en estos tiempos, por cómo es la tecnología, como es todo, sí, va a ser rarísimo. No dudo, no estoy quitando el renglón que hay alguno o algunos, sí, pero todos han escuchado, todos han oído, sí. Y quiero decirte algo, cada uno de nosotros somos responsables por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto, sí, y por lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que no podemos ser los mismos. Sí. Nuestras vidas tienen que ser que Él viene por una novia limpia, sí, y sin mancha. Sí. Él anhela tu corazón. Él anhela tu vida sobre todas las cosas. Sí. ¿Y sabes cuál es el único camino? Es Él. Él es el único camino donde tú debes de poner tu mirada y decir, de Él vendrá mi socorro. Sí. No pongas tu confianza en otras cosas, ¿eh? Porque quiero decirte esto, la vas a regar. Sí. Papás, tengan cuidado en poner su mirada en otras cosas que no sea Dios, ¿eh? Porque Él no cambia. El hombre cambia, sí, pero Él no cambia. Sí. Y dice, inexcusable, sí, cualquiera que seas tú. Sí. Y en este sentido vemos, eso a mí, estas palabras son fuertes de las que habla. Pero quiero decirte, estas palabras son amor, ¿eh? Y dices, ¿por qué? Porque es por su gracia que somos salvos. Sí. Es por amor del Padre que dio a su único Hijo a morir por ti, por el cual nos da la vida eterna. Sí. A mí me encanta la sencillez. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la sierra, había un dicho entre los de la sierra. Y decían, si Dios dice, así es. Sí. Y si Dios dice, decía hermanito, así es. Y nomás te volteabas y decías, pues sí, ¿verdad? Sí. Hoy en día no tenemos que viajar caminando 2, 3 horas para compartir su palabra, ¿eh? Hoy en día tienes una comodidad. Hoy en día tienes los aparatos. Hoy en día tienes varias Biblias, aún en una iPad, en una computadora, en un celular. Sí. Quiero decirte, si tú estás aquí en esta noche, ninguno de nosotros tenemos pretexto. Sí. Porque la realidad es que somos bendecidos, ¿eh? Pero al igual vamos a dar cuentas por ello. Sí. Cada uno de nosotros, ¿eh? Sí. Yo quiero decirte esto. En vez de juzgar a otros, ponte a compartir de quién es Él. En vez de estar hablando, mira esto y sorprenderte, que puedas hablar con denuedo la palabra de Dios y hablar qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. Sí. Yo lo dije en un principio cuando que oráramos. Yo traigo esto en mi corazón. Yo quiero que se levante un ejército, sí, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas,
donde no les da temor el anunciar quién es Dios. Sí. No tan solamente con palabras, sino lo dice la palabra, ser hacedor de ello. Que nuestras vidas hablen de quién es Dios para nosotros. Sí. Y yo quiero poner en esta noche la pelotita en tu cancha. Sí. A lo mejor estás guardando pecados donde nadie los ve. Pero dice su palabra que sin santidad nadie le verá. Sí. Y yo quiero decirte algo. Hoy puedes cambiar eso. Sí. Cristo es quien trae luz a nuestras vidas. Cristo es quien trae esperanza a tu corazón, a nuestras vidas, a nuestros hijos. ¿Sí? Y Él es nuestra roca. ¿Sí? ¿En dónde tú vas a depositar tu vida? ¿Sí? Y yo quiero decirte en este sentido, donde, como decía en el capítulo, y con esto acabo, termino, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo quiero decirte esto. Ten cuidado que te pase lo mismo. No tuviste en cuenta, sí, tomar su consejo. No tuviste en cuenta caminar conforme lo que decía su palabra. Sí. Y por eso vemos que hoy en día muchos males. Sí. Y quiero decirte, aún de gente que se dice ser creyente. Sí. Yo no los considero creyentes. Es que el mundo ha cambiado, es que esto, discúlpame. Yo lo veo en la palabra, yo no lo veo en la palabra. La palabra no ha cambiado. Yo veo que dice, quien cualquiera que seas tú. Sí. Y yo te animo a que busques de Dios, a que te enamores de Él. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Dios, que en esta noche tú traigas luz a nuestras vidas, Dios. Yo te pido en cada uno de los que estamos, Dios. Señor, que en cada caminar, en cada paso, Dios, podamos tomarte en cuenta, Dios. Señor, alumbra nuestras vidas, Dios, para ser buenos padres. Alumbra nuestras vidas, Dios, para ser buenos abuelos. Alumbra nuestras vidas para ser unos buenos hijos, Dios. Y Señor, alumbra nuestras vidas para mostrar a otros tu camino, Dios. Señor, quita toda conformidad en cada uno de nosotros, Dios. Sino, Dios, yo te pido que en esta noche tú traigas a cada uno de nosotros ese celo que tenía Pablo, Dios, por ti. Ese corazón, Padre, que él tenía hacia ti, Dios. Señor, yo te pido que tú hagas una obra en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.